Nunca pensé que una moneda pudiera enseñarme algo, ni que un viernes cualquiera fuera a convertirse en uno de esos días que te obligan a mirarte por dentro. Todo empezó de la forma más absurda posible. Mi carro estaba en el taller. Nada grave, o eso pensé. Solo una revisión rápida, algo del sistema eléctrico que llevaba semanas fallando. El mecánico me dijo que lo tendría listo el lunes, así que esa mañana tuve que hacer algo que llevaba años sin hacer. Usar el metro, no voy a mentir. Me incomodaba. No porque fuera mejor que nadie, sino porque me había acostumbrado demasiado a la comodidad. Manejar, parquear, aire acondicionado, música, todo bajo control. Era ese tipo de rutina silenciosa que uno no valora hasta que desaparece. Ese viernes salí de casa más temprano de lo normal. El clima estaba raro, ni frío ni caliente. Ese tipo de mañana gris que no termina de despertar. Caminé unas cuadras hasta la estación. Todo parecía cotidiano, incluso aburrido, hasta que lo vi. A unos metros de la entrada, sentado contra una pared manchada por años de polvo y lluvia, había un habitante de calle. Nada fuera de lo común. En la ciudad hay muchos. Y la verdad, yo era de los que ya casi ni los miraba. Pero ese día sí lo hice. Tal vez porque iba caminando más despacio. Tal vez porque no tenía audífonos. Tal vez porque cuando te sacan de tu rutina empiezas a notar cosas que antes ignorabas. El hombre estaba en silencio. No gritaba, no perseguía a nadie. Solo tenía un vaso plástico en el suelo y la mirada perdida en la gente que pasaba. No parecía viejo, pero tampoco joven. Tenía esa edad indefinible que deja la vida dura. Y ahí fue cuando sentí algo raro. No fue compasión, fue más como una incomodidad. Esa sensación incómoda que aparece cuando sabes que podrías hacer algo, pero no sabes si realmente quieres hacerlo. Metí la mano al bolsillo, casi por reflejo. Sentí las monedas chocando entre sí. Y aquí viene la parte que me da vergüenza admitir. No lo hice desde la bondad, lo hice desde el impulso. Desde ese gesto automático que uno hace más por callar su conciencia que por ayudar de verdad. Saqué una moneda sin ni siquiera mirarlo a los ojos. Ni reduje el paso, solo la dejé caer dentro del vaso plástico como quien deja caer algo que ya no necesita. Un gesto rápido, seco, prepotente. Lo supe en el mismo instante en que lo hice. Y entonces pasó algo que no esperaba. El hombre habló, pero no dijo gracias. No dijo nada típico, dijo algo que me detuvo por dentro. Espero no te haga falta. Me congelé medio segundo, no fue el tono, fue la forma. No sonó resentido, no sonó agresivo. Ni siquiera sonó triste, sonó tranquilo, demasiado tranquilo. Me giré apenas lo suficiente para verlo. Él me estaba mirando con una sonrisa leve, no burlona, pero tampoco agradecida. Y no sé por qué, pero esas palabras me incomodaron más de lo que deberían. Sentí una especie de orgullo herido, una reacción absurda, lo sé ahora, pero en ese momento me molestó, porque en mi cabeza yo estaba ayudando. Y esa frase rompió esa narrativa. Sonreí de forma irónica. Esa sonrisa que uno usa cuando quiere mantener el control. Tranquilo, tengo más, le respondí. Lo dije sin pensarlo. Con ligereza, con esa seguridad tonta que da no haber pasado necesidad nunca. Él no respondió. Solo asintió levemente, todavía con esa sonrisa suave, como si supiera algo que yo no. Seguí caminando. Y en cuestión de segundos lo olvidé. O al menos eso creí. Entré a la estación. El ruido del metro, la gente caminando rápido, los torniquetes, los anuncios por los parlantes, todo volvió a ser normal, familiar, mecánico. La vida siguió. Yo seguí. Me puse en la fila para entrar como cualquier otro día. Saqué la tarjeta del bolsillo con la confianza de siempre. Ese gesto automático que haces miles de veces sin pensar. La acerqué al lector. Nada, un pitido raro. Fruncí el ceño y lo intenté otra vez. Nada. La persona detrás de mí suspiró. Me hice a un lado, incómodo, pensando que era un fallo normal, hasta que escuché a un guardia decirlo en voz alta. Se cayó el sistema. Solo pagos en efectivo. Sentí como si alguien hubiera pausado la escena. ¿Cómo que efectivo?, preguntó alguien más adelante. Sí, efectivo únicamente, respondió el guardia con tono cansado. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Efectivo. Yo no cargaba efectivo. Nunca cargaba efectivo. Vivía en pagos digitales, transferencias, tarjetas, todo inmediato, todo fácil. Como si el mundo estuviera diseñado para nunca decirme que no. Saqué el celular rápido. Intenté abrir la app del banco, sin señal. Intenté otra. Nada. Alguien comentó que había fallas en la red, que todo estaba lento. Un murmullo empezó a crecer en la fila. La incomodidad se volvió colectiva.
Sentí algo extraño en el pecho, una tensión leve, pero nueva, como si una pequeña grieta se hubiera abierto en una realidad que siempre había sido sólida. Respiré hondo. Tranquilo, pensé. Seguro tengo algo. Metí la mano al bolsillo otra vez. Saqué monedas, las conté en la palma de la mano. 1, 2, 3, las volví a contar, y ahí fue cuando lo sentí. Ese pequeño golpe en el estómago que llega antes de que la mente termine de entender. Faltaba una, justo una. La moneda que había dejado caer en ese vaso plástico. Por primera vez en mucho tiempo, me puse nervioso. Miré hacia atrás por reflejo, como si pudiera verlo desde ahí. Pero la entrada ya estaba llena de gente, y él estaba lejos, muy lejos. Tragué saliva. No pasa nada, me dije. Piensa. Podía llamar a alguien, pedir que me transfirieran, resolverlo rápido. Saqué el celular otra vez, pantalla negra. Lo presioné. Nada. Otra vez. Nada. Sin batería. Sentí un frío recorrerme la espalda. Fue una sensación nueva. No era miedo, no exactamente. Era algo más profundo. Una mezcla entre incomodidad, vulnerabilidad y una palabra que nunca había asociado conmigo, impotencia. Ahí estaba yo, en medio de la ciudad, rodeado de gente y aún así, aislado, sin carro, sin efectivo, sin sistema, sin batería, sin plan. Y entonces, como un eco que venía desde muy lejos, recordé sus palabras. Espero no te haga falta. Sentí como me retumbaron en la cabeza, una vez y otra, como si alguien las repitiera dentro de mí. Me quedé quieto, mirando las monedas en mi mano, y por primera vez en años, no supe qué hacer. No tenía una solución rápida, no tenía un botón que presionar, no tenía control. Solo tenía un dilema que nunca me había planteado, y una pregunta que empezó a crecer en silencio. ¿Qué haces cuando la vida te quita, por un momento, todo lo que dabas por seguro? Me quedé quieto unos segundos más, con las monedas aún en la mano. La estación seguía llena, ruidosa, viva, pero yo sentía como si todo se hubiera puesto en pausa. Era absurdo. Todo por una moneda. Pero no era solo la moneda, era lo que representaba. Respiré hondo y miré hacia la salida de la estación. Podía volver. Podía regresar caminando hasta donde estaba el habitante de calle. Tal vez todavía seguía ahí. Tal vez podía pedirle la moneda de vuelta. Solo pensarlo me revolvió el estómago. No por vergüenza. Bueno, sí, también por vergüenza. Pero sobre todo por orgullo. Algo dentro de mí se resistía. Esa voz interna que todos tenemos y que rara vez cuestionamos. La misma que te dice que tú no haces esas cosas, que tú no estás en ese lugar, que tú no necesitas pedir. Miré la hora y fue como si alguien me empujara por dentro. Iba tarde. No tarde normal, tarde importante. Tenía una reunión clave. Una de esas reuniones que uno marca en el calendario con días de anticipación, donde no solo te juegas dinero, te juegas imagen. Era un contrato grande, meses de trabajo, presentaciones, llamadas, estrategias, todo convergía ese viernes. Y ahí estaba yo, paralizado por una moneda. Sentí una presión en el pecho, la clase de presión que no viene del problema, sino de la decisión. Volver al taller no tenía sentido, quedaba más lejos. Volver al habitante de calle implicaba caminar bastante y enfrentar algo que no sabía si podía enfrentar. Me pasé la mano por el rostro, y entonces, sin querer, recordé algo más. No fue la primera frase, fue otra, una que en su momento ni siquiera analicé, pero ahora volvió con claridad. Espero no pases por lo mismo. Sentí un escalofrío leve. No sabía si realmente lo había dicho así o si mi mente lo estaba reinterpretando. Pero en ese instante lo sentí real. Miré alrededor. La gente entraba y salía sin notar mi caos interno. Todos tenían un rumbo, un destino, un plan. Yo no. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía control. Me quedé observando a las personas pasar, trajes, mochilas, audífonos, miradas cansadas, conversaciones rápidas, y ahí fue cuando la idea apareció. Lenta, incómoda, pero inevitable. Podía pedirla, una moneda. Solo eso, una moneda, nada más. Algo que para cualquiera era insignificante, pero que para mí en ese momento era todo. Sentí como el orgullo reaccionó al instante. No, esa fue la respuesta automática. Nunca me había visto en una situación así. Nunca, ni en la universidad, ni en mis primeros trabajos, ni en mis peores momentos. Siempre había tenido un margen, una salida, un respaldo invisible. Pero ese viernes, no. Empecé a caminar en círculos cerca de la entrada, como si moverme me fuera a dar claridad. Una vuelta, luego otra. Miré el reloj otra vez. El tiempo avanzaba, implacable. Sentí ansiedad por primera vez en años. No la ansiedad productiva, no la que te impulsa, la otra, la que te hace sentir pequeño. ¿Qué tan difícil puede ser?, pensé. Era una moneda, nada más. Respiré hondo. Me obligué a sonreír un poco, intentando parecer tranquilo.
Vi a un hombre que venía caminando solo. Parecía accesible. Di un paso hacia él. Disculpa, amigo, ni siquiera terminé la frase. Me miró un segundo y siguió caminando, como si no existiera. Me quedé quieto, sorprendido. No por el rechazo, sino por la rapidez. Fue inmediato, frío. Me dije que había sido mala suerte, lo intenté otra vez, una mujer con audífonos. Oye, una pregunta rápida. Ni siquiera redujo el paso, ni me miró, solo levantó la mano en gesto de negación y siguió. Sentí algo subir por el pecho, una mezcla rara entre incomodidad y enojo. ¿Qué es esto?, pensé. No estaba acostumbrado a ser invisible. Intenté una tercera vez, esta vez un señor mayor. Logré empezar a explicar. Disculpe, es que no hay sistema y solo necesito una moneda para entrar al metro. Me miró de arriba abajo. Su expresión cambió. No fue duda, fue juicio. Negó con la cabeza, frunció el ceño y se fue. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió un poco. No era la moneda, era la sensación, la mirada, el desinterés, el desprecio silencioso. Seguí intentando, una vez más y otra. El resultado era el mismo. Algunos ni se detenían, otros me miraban con sospecha, otros simplemente ignoraban mi voz como si fuera ruido de fondo. Sentí un nudo en la garganta, y entonces pasó, sin avisar. Me vi desde afuera, por un segundo. No era yo, era alguien más, alguien que intenta hablar y nadie escucha. Alguien que pide algo mínimo y recibe indiferencia. Alguien que estorba en la rutina de los demás. Y de repente lo entendí. Lo sentí. No lo pensé. Lo sentí. Era exactamente la misma posición en la que había estado ese hombre horas antes. Quise gritar. Quise desahogarme. Quise decirle a todos que yo no era así, que solo era un mal día, que yo sí tenía una vida normal. Pero supe que eso no iba a cambiar nada. La realidad no escucha explicaciones. Intenté 2 veces más, las últimas, y fue igual. Suspiré largo, pesado, y por primera vez me rendí. Caminé despacio hacia un lado de la entrada. Me senté en el suelo, sin drama, sin escena, solo resignación. Apoyé los codos en las rodillas y miré al suelo. El ruido de la estación seguía igual. La vida seguía igual. Solo yo me sentía distinto. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos, hasta que escuché una voz suave. ¿Te pasa algo? Levanté la mirada. Era una joven, nada llamativo. Nada extraordinario, pero tenía algo en la expresión. Atención real, no curiosidad, no lástima, presencia. La miré y sentí una mezcla de alivio y vergüenza. No hay sistema, dije con la voz más baja de lo normal, y solo me falta una moneda. Ni siquiera terminé de explicar. Ella no hizo preguntas, no dudó, metió la mano al bolsillo, sacó una moneda y la puso en mi mano. Así, directo, simple. Pero lo que más me impactó no fue el gesto, fue su cara. Tenía una sonrisa tranquila, genuina, sin superioridad, sin incomodidad, como si ayudar fuera lo más natural del mundo. Y en ese instante, lo supe exactamente cómo se había sentido ese hombre cuando le lancé la moneda. Pero también supe algo más. Mi actitud había sido completamente distinta. Eso me golpeó fuerte por dentro, no físicamente, pero en un lugar más profundo. Sentí el pecho apretarse. Me levanté despacio. Gracias, dije, sin saber qué más decir, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra se sintió pesada. Real. Caminé hacia el torniquete, pagué, y mientras pasaba sentí las miradas. Tal vez no eran reales, tal vez estaban solo en mi cabeza, pero se sentían reales. Entré al vagón. Las puertas se cerraron, y ahí, con el ruido metálico avanzando por los rieles, mi mente empezó a divagar. No en problemas, en recuerdos. Empecé a ver mi vida hacia atrás. Las veces que todo había sido fácil, las veces que había juzgado sin decirlo, las veces que había dado por sentado cosas pequeñas, todo por una situación ridícula. Una moneda. Pero ya no era ridícula, era un espejo. Llegué a mi estación, salí, caminé hacia la empresa como siempre. Y algo curioso pasó. Todo seguía igual. Las personas me saludaban igual, me abrían puertas, me hablaban con respeto, pero yo ya no me sentía igual. Algo había cambiado. No sabía explicarlo, pero estaba ahí. La reunión empezó. Hablé, presenté, argumenté, todo en automático, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático y mi mente en otro lugar. El contrato se cerró. Éxito. Aplausos suaves, sonrisas, apretón de manos, lo que siempre había querido sentir. Pero no sentí lo que esperaba. No hubo euforia, no hubo esa satisfacción anticipada, solo silencio por dentro. Y entonces lo entendí. No fue una idea clara, fue una sensación, como cuando algo encaja sin hacer ruido, y una pregunta apareció sola en mi mente. ¿La vida me estaba intentando enseñar algo usando una simple moneda? Ese día terminó, pero en realidad algo apenas empezaba.
Salí de esa reunión con una sensación extraña. No era tristeza, no era frustración, era más bien una especie de claridad incómoda, como cuando entiendes algo que no querías entender. Caminé por el pasillo de la empresa con el contrato en la mano, escuchando felicitaciones, palmadas en el hombro, comentarios sobre el éxito, pero todo sonaba lejano, como si estuviera dentro de una burbuja. Y mientras caminaba, lo acepté, de una forma lenta, pero inevitable. Todo ese tiempo había creído que el dinero era seguridad, que el estatus era control, que el poder era estabilidad. Pero esa mañana una sola situación había desmontado todo. Me había bastado una moneda para entenderlo. Por primera vez en años, sentí que la vida no se trataba de estar arriba, sino de no olvidar que todos en algún momento podemos estar abajo. Y lo más duro fue aceptar algo más. Yo no era mala persona, pero tampoco era tan buena como creía. Simplemente, nunca me había faltado nada. Nunca había tenido la necesidad de mirar hacia abajo con empatía, sino con distancia. Ese pensamiento me acompañó todo el resto del día. Y curiosamente, el destino no había terminado conmigo. Porque después del almuerzo tenía algo más en agenda. Entrevistas. Normalmente no participaba en procesos de selección. Eso lo manejaba recursos humanos. Pero ese día, algo me impulsó a hacerlo. No fue una decisión estratégica, fue más bien intuición. Le dije al equipo que quería acompañarlos. Me miraron raro. No era habitual, pero aceptaron. Nos reunimos en una sala amplia con una mesa larga, carpetas organizadas y botellas de agua alineadas como siempre. El ambiente era profesional, estructurado, el tipo de entorno donde todo parece medido. Pero yo no estaba en modo ejecutivo, estaba en modo observador. Las entrevistas empezaron. Uno tras otro fueron entrando candidatos. Y por primera vez, no los miraba como números. No estaba evaluando solo experiencia o respuestas ensayadas. Estaba viendo gestos, miradas, la forma en que se sentaban, la forma en que respiraban antes de hablar, detalles que antes me parecían irrelevantes. Pero ahora no. Ahora todo tenía peso, porque por primera vez estaba viendo personas, no perfiles. Y entonces pasó algo que no esperaba. Entró un candidato más. Traje correcto, postura firme, seguridad en la voz, pero algo en él me resultó familiar. No sabía por qué, hasta que lo reconocí. Fue instantáneo. Era uno de ellos, una de las personas que me había ignorado en la estación. Sentí una mezcla rara dentro de mí. No fue enojo, no fue deseo de revancha, fue más bien ironía. Bajé la mirada rápido y tomé una carpeta. La levanté ligeramente para cubrir parte de mi rostro, y por dentro sonreí, no una sonrisa cruel. Una sonrisa consciente, como cuando entiendes que la vida tiene un sentido del humor extraño. En mi mente solo apareció una palabra, descartado. Pero no lo dije, no hacía falta. La entrevista siguió su curso. Respondió bien, correcto, eficiente. Pero algo había cambiado en mí. Antes habría evaluado su currículum. Ese día evaluaba humanidad, y entonces llegó ella, la siguiente candidata. Apenas entró, lo supe, no por la ropa, no por el nombre en la hoja. Fue una sensación inmediata, me resultaba conocida. La miré mejor, y ahí encajó todo. Era ella, la chica de la estación, la de la moneda, la que me había sacado del suelo sin hacer ruido. Sentí algo moverse dentro de mí, algo cálido, algo honesto. Ella también me reconoció. Lo vi en su expresión. Sus ojos se abrieron apenas y luego apareció el nerviosismo. Ese nerviosismo real, no el de entrevista, el de coincidencia inesperada. Nos quedamos en silencio un segundo. Y luego pasó algo que rompió toda la formalidad. Nos reímos, los dos, una risa corta pero genuina, de esas que no se pueden fingir. El equipo de recursos humanos nos miró confundido, no entendían nada, y eso lo hizo aún más surrealista. Me acomodé en la silla y le dije con calma, «Tranquila, esto es más gracioso de lo que parece». El ambiente cambió al instante, la tensión bajó, la sala dejó de sentirse rígida, y por unos segundos dejó de ser una entrevista. Fue un momento humano, sin jerarquías, sin máscaras. La entrevista continuó, pero ya nada era igual. Escuché sus respuestas con atención, no porque me debiera algo, no porque me hubiera ayudado, sino porque por primera vez estaba viendo más allá del papel. Era clara, sincera, natural. No intentaba impresionar, intentaba ser. Y eso, en un mundo lleno de discursos ensayados, valía más que cualquier título. Cuando salió de la sala, el silencio quedó unos segundos. Luego empezaron los comentarios del equipo, análisis técnicos, comparaciones, ponderaciones, lo normal. Pero yo ya sabía lo que pensaba, y lo dije con calma. No mencioné la moneda, no mencioné la estación, no hacía falta. Solo dije algo simple, tiene algo que nos enseña.
Hubo silencio, luego asentimientos, y por primera vez sentí que no estaba tomando una decisión desde la lógica, sino desde algo más profundo. Decidimos el puesto, un cargo nuevo. Coordinadora de experiencia humana y cultura interna. Un rol pensado para mejorar algo que muchas empresas olvidan, el trato entre personas. Y sí, se lo dimos a ella, no por haberme ayudado, no por gratitud, sino porque ese día entendí algo que nunca me enseñaron en negocios. La gente correcta no siempre es la más brillante, a veces es la más humana. Salí de la sala con una sensación distinta, más liviana, más real. Y mientras caminaba hacia mi oficina, pensé en todo lo que había pasado en menos de 24 horas. Una moneda, una estación, una caída invisible del ego, una mano extendida, una decisión distinta, todo conectado, todo necesario. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin esfuerzo, porque entendí algo que nadie me había dicho antes, algo simple, pero definitivo. A veces la vida no te quita para castigarte, te quita lo justo para enseñarte a ver. Ese día terminó oficialmente a las 6 de la tarde, pero para mí todavía no había terminado. Guardé mis cosas con una calma distinta. No tenía prisa, no tenía euforia, solo una necesidad clara, volver. No sabía exactamente qué iba a decir, no sabía si él seguiría ahí, pero sabía que tenía que hacerlo. Salí del edificio, caminé hacia la estación y pagué mi pasaje esta vez sin problema. El sistema funcionaba, todo funcionaba. Irónico. Me senté en el vagón y miré mi reflejo en la ventana oscura del metro. No veía el mismo rostro de la mañana. No era cuestión de ropa ni de estatus, era la mirada. Había menos seguridad superficial, pero más conciencia. Bajé en la estación donde todo había empezado. El aire estaba más frío, el cielo ya estaba cambiando de color. Caminé por la acera con una sensación difícil de explicar. No era culpa, era algo más honesto, responsabilidad. Y entonces lo vi. Seguía ahí, sentado contra la misma pared, el mismo sombrero en el suelo, la misma postura tranquila, mirando hacia el horizonte como si el tiempo no lo afectara. Me acerqué despacio, pero esta vez no caminé con prisa, no evité su mirada, no actué por impulso. Cuando estuve frente a él, me detuve. Él me reconoció al instante. Lo supe por sus ojos. No había rencor, no había reproche, solo reconocimiento. Saqué una moneda del bolsillo, la misma denominación, el mismo valor. Pero no fue el mismo gesto, esta vez no la dejé caer. Se la puse en la mano, directo, con intención. Lo miré a los ojos y sonreí. Él notó el cambio. Lo vi, su expresión fue distinta. No era la sonrisa ligera de la mañana, era una sonrisa más amplia, como si supiera que algo había ocurrido. Volviste, dijo con calma. Me senté a su lado, sin pensar demasiado en lo que la gente pudiera decir. Por primera vez en mi vida no me importó la imagen. Sí, respondí. Creo que tenía que hacerlo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego le pregunté su nombre. Se llamaba Andrés. No era un habitante de calle, era Andrés. Y cuando comenzó a hablar, todo cambió. No era una historia simple, no era pereza, no era falta de ganas. Era una cadena de eventos, una enfermedad en la familia, deudas acumuladas, un negocio pequeño que quebró, un mal socio, errores, sí, pero también circunstancias. Lo escuché sin interrumpir, sin mirar el reloj, sin querer corregir nada. Y mientras hablaba, entendí algo que nunca había entendido antes. La diferencia entre estar arriba y estar abajo puede ser más frágil de lo que creemos. No siempre es talento, no siempre es inteligencia, a veces es contexto y otras veces suerte. Me contó que había sido técnico en mantenimiento industrial durante años, que sabía reparar maquinaria, que sabía trabajar con herramientas, que lo que más le dolía no era la falta de dinero, era la sensación de no ser visto. Esa frase me atravesó, porque yo había hecho exactamente eso, no verlo. Miré sus manos. No eran manos débiles, eran manos de alguien que había trabajado duro. Y ahí tomé una decisión que no estaba planeada. No fue caridad, fue coherencia. ¿Y si quisieras volver a empezar?, le pregunté. Me miró con una mezcla de incredulidad y prudencia. No prometí nada imposible, no hice discursos dramáticos. Solo le dije que en mi empresa siempre necesitábamos gente que supiera resolver problemas reales. Le propuse algo concreto, un proceso, una evaluación. Nada regalado, pero una oportunidad real. Sus ojos se humedecieron apenas, pero mantuvo la compostura. Asintió, intercambiamos datos. Al día siguiente iniciamos los trámites básicos, documentación, apoyo temporal para que pudiera organizarse, contacto con un programa de reintegración laboral con el que la empresa ya había trabajado antes, pero que nunca me había interesado conocer. Semanas después,
Andrés entró por la puerta principal de la empresa, no como invitado, como parte del equipo. Empezó como auxiliar de mantenimiento en el área de infraestructura técnica. No fue fácil, hubo ajustes, aprendizajes, pero tenía algo que muchos no tenían: gratitud sin servilismo, compromiso sin necesidad de demostrar. Con el tiempo se convirtió en una pieza clave en el área, discreto, eficiente, constante. Y lo más curioso, yo cambié más que él. Empecé a sentarme más con el equipo, a escuchar más, a observar más. Dejé de medir el valor de las personas por su cargo, empecé a medirlo por su humanidad. Todo por una moneda. A veces pienso en esa mañana, en cómo una simple frase me incomodó tanto. Espero no te haga falta. Y ahora entiendo que sí me hacía falta. No la moneda, la lección. Ese día comprendí que el dinero puede comprarte comodidad, pero nunca conciencia. Y que la verdadera riqueza no es tener más que otros, sino nunca olvidar que podrías necesitar de ellos. Si algo aprendí de todo esto es simple: la vida no te cambia cuando ganas más, te cambia cuando aprendes a mirar diferente.